En nombre de y Jesús. que Dios le abra los entendimientos y le dé claridad y conocimiento y discernimiento de su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que entregó su vida para darnos vida a nosotros. Amén. Así es que esperando que el Señor nos guíe y nos dirija y nos dé fuerza, nos dé vigor, nos dé fortaleza y nos dé discernimiento de su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Voy a hacer una pequeña oración para que el Señor sea vuestro tutor, vuestro guía, vuestro doctor, vuestro abogado, para que el Señor nos conduzca por el camino que Él mandó a preparar para nosotros. Dice, yo me voy, prepararé un camino para vosotros. Todo aquel que crea en mí no será avergonzado. Esperando que nosotros como hombres que hemos empeñado vuestra palabra a nuestro Señor Jesucristo, háganos lo correcto, háganos lo perfecto, no diciendo una cosa y haciendo otra. Nos dijo el Señor que no le agrada el que dice una cosa y no la cumple. Amén. Porque no es agradable en el nombre del Señor. Y yo espero que el Señor nos dé toda sabiduría, inteligencia y conocimiento a toda su santa congregación, para que no seamos diferentes, no seamos como a veces nosotros queremos ser, porque nosotros hacemos las cosas, yo no sé si es porque estamos falta de conocimiento, o lo hacemos por ignorancia, o quizá por vuestra propia concupiscencia. Porque tenemos que saber y recordar que la palabra del Señor son duras, como dijo Pedro, que eran duras, pero eran duras, ¿sabe para quién? Para los que no querían hacer la voluntad de Dios. Porque toda la cosa que usted quiere hacer le es fácil. Y nosotros mismos nos estamos desuniendo porque nosotros creemos, sabemos mucho o saber más, y no recordamos que nosotros somos siervos del Señor. No somos más ni menos. Que hay que honrar y darle toda honra y toda gloria es al Señor. A nosotros no hay que dar nada, porque todo ya el Señor nos lo prometió. Y en el Señor no hay promesa que no se cumpla. Gloria a Dios, porque así dijo Él. Dijo el padre de familia, el cual conoce a sus hijos, dice, porque en Él no hay engaño, ni mentira. O sea, que todo lo que Él prometió, a todo aquel que haga la voluntad de Él, lo recibirá. Amén. En el nombre del Señor. Pero a veces nosotros, creo que por ignorancia, bueno, no voy a decir por ignorancia, ¿no? Voy a cambiar el tema. No voy a decir por ignorancia, sino por vuestra propia concupiscencia. ¿Por qué digo así? Porque el hermano Pablo tuvo algunos problemas cuando comenzó su evangelio o su trabajo, pero él se lo hizo por ignorancia, porque habían dos leyes en esa época. Habían dos, y entonces él, pensando que esos santos hombres no eran lo que en verdad
estaban llevando la palabra, él hizo muchas cosas mal hechas. Tanto que la persiguió. Y hubieron muertes, hubieron presos, hubieron de todo. Pero lo hizo por ignorancia, porque después él mismo después pedía al Señor que fue por un error, por ignorancia. ¿Por qué? Porque él lo hizo creyendo que esa gente no procedían de Dios. Porque eran dos doctrinas, pero ahora solamente hay una sola doctrina. Como dice el Señor Dios, que no hay más evangelio, solamente uno. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros queremos hacer otro evangelio para nosotros vivir de ese evangelio, de que nosotros formamos, porque de que formó el Señor no podemos. Entonces que queremos forzar a vuestros hermanos y hermanas para que ellos, o sea, para que ellos cedan a vuestra voluntad, sabiendo que cuando nosotros le hacemos esas cosas, eso es muerto segurito, sin equivocación. ¿Y por qué? Porque dijo el Señor que ame tu prójimo como a ti mismo. Eso es para que no lo hagan. Pero nosotros, el hombre lo hace. Cuando vemos muchas cosas que nos benefician o que están sujetos a lo que nosotros queremos, bueno, nosotros nos olvidamos del hermano, de la hermana, de todo el mundo. Y del Señor, que no dejamos hablar del Señor en la congregación. Nosotros comenzamos a componer como si estuviéramos componiendo un disco. Pero no hay que componer nada porque todo está en orden en la palabra de Dios. Pero como nosotros, aquel que hace esas cosas, tiene que ordenar porque está desordenado, bueno, entonces le crean problemas. A nosotros no. Gracias al Señor. Esperando que sean los buenos administradores de la gracia de Dios y que sean agradables a Dios con vuestra administración. Y que no crean nunca que el hermano sabe más que yo, o que yo sé más que el hermano, o que yo tengo más fuerza, o tengo más poder. No, aquí el poderoso es Dios. Amén. Que nos llamó desde antes de la fundación del mundo y no tomó en cuenta vuestro pecado y vuestra iniquidad, sino nos llamó y nos justificó y nos santificó y nos va a glorificar, pero todo junto con el Señor Jesús. Así que eso esperamos y así queremos que sea. Así que por el nombre del Señor, hagamos la cosa correcta, prestemos oído a las cosas del Señor, cuidemos del Señor y de vuestros hermanos y hermanas. No lo maltratemos en palabra o en hecho, de ninguna manera. En el nombre del Señor se lo pido, porque es la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé grandes y amplia sabiduría en el nombre de Jesús. El que entregó su vida, el que el Padre lo entregó como un sacrificio vivo, para que nosotros, en lugar de Él seguir viviendo, muera para que nosotros vivamos. ¿Qué les parece? Que nosotros ninguno hacemos eso porque no queremos, a veces le negamos un peso, 2 pesos o 3 a una gente que esté pidiendo en la calle y le decimos, no, vaya a trabajar, no tengo, teniendo dinero y no se lo dan.
podría darle esa vida. No, no lo hace, no lo hacemos. Pero cuando el amor de nosotros crezca en Cristo Jesús, entonces sí, daremos eso y más. Como dijo Pablo, que él, si era necesario dar su vida por sus hermanos, lo daría, o sea, el anatema, por sus hermanos. O sea, sabemos que sí, que anatema está muy peligroso, pero él lo deseaba con tal se salvaran sus hermanos. Ese es el amor que dijo el Señor. En que dijo el Señor que el que pecare era que iba a pagar. Alabado sea el Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a leer aquí en Hebreo unas cuantas cosas. Hebreo 1, 2, 3 y 4 y seguimos hasta donde lleguemos. Porque todas son las palabras del Señor. Y el Señor lo ordenó todo para que todo el mundo lea la palabra del Señor conforme a la voluntad de Dios. Es lo que agrada al Señor, como dijo él, que Dios necesitaba adoradores, no oidores, sino adoradores, que eso es lo bueno. Que nosotros sepamos que las cosas del Señor no son nuestras. ¿Cuántos, Mateo? Uno, que a veces nosotros comenzamos la gente comienzan a organizar el Evangelio, pero si ya está organizado, no hay que hacerle nada, solamente hay que releerlo y decir lo que está allá adentro, en el nombre del Señor, y entonces ya eso es todo. No hay que hacer muchas cosas, pero a veces nosotros creyendo ser muy sabios o ser muy inteligentes, entonces hacemos la cosa fuera de lo normal, lo cual a Dios no le agrada. Lo que nosotros hacemos que no es ordenado por Él. En el nombre del Señor leemos la palabra de Dios y comenzamos dando la gracia al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento y el discernimiento de su palabra, conforme a su sabiduría, conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Y que sea Él vuestra boca. Amén, Jesús. Así dijo el Señor. Y si nosotros creemos así, sabemos que somos siervos de Dios. Nadie puede hacer como siervo, hacer lo que le dé la voluntad, sino esperar la voluntad de su amo. Amén. Gloria a Dios. Pues en el nombre de Jesús comenzamos la palabra. Dice la palabra, el contexto arriba dice, Dios ha hablado por su Hijo. Oiga, ¿por quién Dios habló por su Hijo? Dice el Señor que le prestemos atención a su palabra, que le prestemos oído. Y dice así, Dios ha hablado, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ves? Por los profetas, y todos lo sabemos, que los profetas indagaban ¿de quién? De Jesucristo. Gloria a Jesús. Y si el Señor mandó que se indagaran de Jesucristo, que se dijera de Jesucristo, era porque estaba en proyecto venir. Gloria a Dios. Bueno, pero entonces, ¿por qué si el Señor, seguro no lo entiendo, a veces yo me pongo anonadado? ¿Por qué? Porque toda la vida hemos buscado a Dios. Y después que Dios se manifiesta a nosotros,
a nosotros. Entonces lo desechamos. A veces que no lo entiendo. Porque a veces no es tropiezo para conseguir lo que queremos. No es tropiezo para tener lo que nosotros necesitamos. No es tropiezo para yo hacer lo que yo quiero hacer. Y no es tropiezo para yo usar las cosas del mundo. Pero si buscamos en Santiago, dice Santiago que el que es amigo del mundo irrevisiblemente es enemigo de Dios. Porque Dios no tenía que ver nada con la cosa del mundo. Porque esos son del mundo. Y dice el Señor que Él no era del mundo. Y nosotros somos sus siervos, pero la aspiración de nosotros y la voluntad de Dios es que no sean del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Seguir al Señor en su palabra, en sus mandamientos, en su obra, en su justicia, en su misericordia y en su amor. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. No salirse a otro lugar. O como mucha gente que hoy está en una congregación y mañana están en otra. El Señor no le agrada eso. Mañana nos sacarán cuenta y entonces vamos a acusar a Dios. Ah, pero Dios era un hombre malo. No, no era malo. Lo que éramos malos era nosotros, porque no quisimos oír ni poner asunto a su palabra, que es lo que el Señor quiere. Que préstenos atención, que eso da hasta pena, que después que el Señor está junto con nosotros, despreciemos al Señor. Da pena. Pues sí, continúa, dice el 2, dice, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Tú ves? Él es el heredero de todo. Y por quien constituyó el universo. Y sin él no existiría. Amén. Entonces, gloria a Dios, alabado. En el nombre del Señor, alabado sea por los siglos de los siglos. Y entonces, ¿por qué no hacemos lo que dice el Señor? O pensamos que usted es rico, que usted tiene cuarto, que tiene mucho edificio, tiene esto, porque por el esfuerzo que usted hizo. No, no ha sido por eso. Ha sido porque el Señor le plació darle eso. A ver qué uso le va a dar usted a esas cosas. Porque todo es bueno en la vida, dependiendo cómo usted lo use. Si lo usa para maldad, bueno, eso le cosecha. En aquel día, porque el problema es aquel día. Porque todo lo podemos hacer hoy. En el tiempo antiguo, cuando un hombre o mujer, sea quien sea, contrario a la ley de Dios, hacía algo que no era ordenado hacer, el Señor Dios y Padre nuestro lo eliminaba inmediatamente, finito, fuera del pueblo de Israel. Ahora no, en su Hijo Jesucristo, todo eso fue abolido por el Señor. ¿Para qué? Podemos hacer, podemos decir, podemos hacer todos y no nos pasa nada. Pero en aquel día, cuando no haya ya reversa, o usted ya no pueda moverse,
entonces va a ser lo difícil, porque no va a haber más oportunidad para usted, ni para mí, ni para nadie. Gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué no lo vemos ahora que estamos aquí? Que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Porque, como vuelvo y digo, que dijo Pedro, que las palabras eran duras. Pero, si yo digo, yo voy a servirle al Señor, no son duras. Recuerde a Josué. Josué andaba con la gente de los que iban a llevarlo a enseñar la tierra. Pero a Josué no le pasó nada, ni a otros. Amén. ¿Por qué no le pasó nada? Deberían de pasarle a todos porque estaba todo, era un grupo que andaba. Pero él dijo la verdad. Y si él dijo la verdad y dio la información tal como era, entonces no había que hacerle daño, ni llevarlo preso, ni hacerle nada. Pero todos aquellos que no dijeron la verdad, tuvieron padecimiento. ¿Te ves? Padecieron. Pero ellos no tuvieron ningún padecimiento. Tuvieron sufrimiento porque hicieron la cosa mal. Pero el que la hizo bien no tenía que pagar, porque la hizo bien. Eso era lo que Dios quiere hoy con nosotros, que déjenos que el Señor hable en la congregación, que nos apártenos del dinero, que trabajemos para no vivir de sudor de nadie, para no serle gravoso a nadie, para que nosotros no podamos servir los unos a los otros. Porque cuando es así, no nos podemos servir los unos a los otros. Porque todo lo que usted tiene lo quiero yo. Y todo lo que yo tengo lo quiere usted. O otro. Pero si no tenemos ese afán, esa mente maligna, entonces no tenemos problema. ¿Por qué no tenemos problema? Porque eso a nosotros no nos interesa. Por eso. Y es la razón de que podemos hacer las cosas del Señor perfectamente y correctamente tal como al Señor le agrada. Porque nosotros no somos peor o mejor que por ejemplo, que los profetas o que los apóstoles. Eran igualitos. Dios lo buscó. ¿De dónde? De ahí, de su pueblo. Pero va a decir que nosotros no somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios porque ahí estamos. Él dijo que de los dos pueblos iba a ser uno. Sí, quiere decir que es un solo pueblo. Entonces también nosotros estamos ahí también en el grupo. Entonces el que Dios llamó, entonces podemos hacer la cosa bien apartándonos de lo que el Señor dijo que no hicieran. Eso es todo. Así es que si nosotros queremos, y deberíamos de querer, apartarnos de esas cosas, entonces seríamos bienaventurados en aquel día. Porque el Señor no es como nosotros los hombres, que yo trabajé y a las 5 de la tarde me pagan mi dinero. Ya no más. Y Dios también. El padre de familia así lo hacía. Pero en el Señor Jesús no es así. Él lo puso todo para último. Nos dio un trabajo de duración. Entonces cuando yo termino el trabajo, ¿cuándo? En aquel día. Entonces Él va a traer todo lo que nos ha prometido, nos lo va a traer junto con Él. Para entregarle a cada cual lo que no hemos ganado, mejor dicho.
porque dice el Señor que Él pagará según su obra. Entonces, yo no te voy a tener que ni siquiera preguntar, ¿ya está lo que me ofreció? No. Entonces, vamos a hacer la cosa bien correcta, como dijo el Señor. Guardad mi palabra y mis mandamientos y viviréis, porque yo vivo. Así es que espero que, hermanos, que nos unan todos los días y que sean como dijo el Señor. Gloria a Dios. Que sea como dijo el Señor que no tengan secreto. Esa palabra no es una palabra vana. Gloria a Jesús. No es una palabra vana. ¿Por qué no es una palabra vana? Porque el Señor fue quien lo dijo. El Señor dijo que hicieron lo correcto, lo perfecto, y no iban a tener problemas. Así que, si hacemos la cosa como Él ordenó, no tenemos tropiezo. Amén, gloria a Dios, en el nombre del Señor. Pues sí, dice así el 3, dice el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestro pecado. Entonces, nos purificó y nos dio la sanidad a nosotros. ¿Para qué nos dio la sanidad o la purificación? Bueno, nos dio la purificación para que nosotros no seamos impuros, seamos limpios ante Dios. Como somos limpios ante Dios, entonces Dios nos dio esa purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. ¿Tú ves? Por medio de Él se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Mira dónde, en la altura, no aquí en la tierra. En las alturas se sentó a la derecha de su majestad. Pero nosotros, dice el Señor, que nosotros lo vamos a ver tal como es Él. Y que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes de Dios. ¿Sabe usted quién soy yo? Nada. Y nadie, y todos, no voy a decir fulano, no, todos, nada son. Solamente siervos del Señor. Pero es un error nosotros creer que somos algo. Porque ahí no caemos. Es como el deportista cuando se cree muy glorioso porque es lo máximo en el deporte que haga, se cae. En el boxeo, en la lucha, en lo que sea, se cae. ¿Por qué? Porque la fantasía, el orgullo, la vanidad tumba al hombre. Eso es. Creyendo que algo no es nada. Hay otro siempre más que ese. Gloria a Dios. Dice así el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Tú ves? Más excelente nombre que ellos. ¿Heredó quién? El Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que el Señor le ordenó. Y lo dice la palabra, que Él no hizo más ni menos nada,
solamente lo que el Señor, Dios Todopoderoso, ordenó que Él hiciera. Y ya, eso fue todo. Pero entonces ¿podría Dios, el Todopoderoso, el Padre de familia, reprocharle a Él algo? No. No puede reprocharle nada porque Él todo lo hizo bien. Que eso es lo que queremos. Que el Señor nos guíe y nos dirige por el camino correcto. En el nombre de su Santo Hijo. Que Él se entregó a sí mismo por todos nosotros, para enseñarnos a ser fiel. Gloria a Jesús. Para enseñarnos el amor, por ejemplo. Y para enseñarnos a compartir los unos con los otros. Para enseñarnos no mentir, no engañar a tu hermano, socorrer a tu hermano. No solamente porque para perdón de vuestro pecado, no. Porque de antes no había el amor, no era el amor que hoy nosotros tenemos, no es el que estaba ayer. Ayer, como dijo el hermano Ángel en estos días, que si yo peleaba con otro hombre y la mujer se metía en el grupo y ella estaba encinta y el muchacho en el pleito el muchacho se moría, había que matar al hombre para que sea diente por diente y ojo por ojo. ¿Ve? Ahora no. Ahora nos llevan presos y nos echan una multa o qué sé yo. Hay algunos que no le echan nada porque son grandes, son poderosos. Pero de antes era una cosa y hoy en que son los mismos mandamientos, pero ahora Dios nos ha dado una longitud para que nosotros permanezcamos y búsquenos del Señor. Porque de antes era un pueblo, no éramos tantos. Todo el mundo tenía que buscar del Señor y el que no buscaba del Señor tenía problemas. O el que no buscaba del Señor era gentil. Que ese fue el pueblo que Dios llamó hoy porque el tiempo llegó. Nosotros estamos en ese grupo. Gloria a Dios. Aleluya. Así, queridos hermanos, seguimos la pisada del Maestro. Sin desmayar, sin mirar atrás, como dicen las alabanzas. Y así dice el 5, pero el contexto arriba dice, el Hijo superior a los ángeles. ¿Ve? Superior a los ángeles. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Ve? Todo lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay gente que no quiere reconocerlo. ¿Y por qué no quieren reconocerlo? Porque no lo tratan como el Hijo de Dios. No lo tratan como dijo el Señor. Mi hermano, dijo el Señor, no me avergüenzo de llamarlo hermano. Yo le llevaré la palabra a mis hermanos. Pero a nosotros nos da vergüenza decirle así, porque no lo dejamos ni siquiera hablar. ¿Sabe lo que es eso? Qué pena, qué pena. Ahí hay una cita, dice Salmo 2.7. Salmo 2.7. Hay otra que es segunda de Samuel 7.14. Crónica 17.13. Crónica 17.13. Y segunda de Samuel 7.14. Así es, esas son las citas
muy buena que lo lea porque muchas dicen lo mismo que yo he leído, pero otras tienen otra palabra que no la sabemos. Pero si la leemos, nos damos cuenta qué es lo que dijo el Señor y por qué lo dijo. Gloria al Señor. Y continuamos con el 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. ¿Ve? ¿Sabe usted que habían ángeles o hay ángeles que no son de Dios? Por eso dice Dios que examinen los espíritus. Que lo examinen. Entonces, todos los ángeles de Dios que lo adoren, porque Él es que vuelve de su Espíritu Santo. Él es el único, no hay más quien. Gloria al Señor. Hay una cita que dice Deuteronomio 32, 43. 32, 43. Gloria a Jesús. Y dice así, el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. ¿Ve? ¿Ve todo lo que hace el Señor? Y Él es el único que tiene potestad y el único que tiene derecho para hacer eso y autoridad. Para hacer esa cosa. No hay otro quien lo haga. Entonces, ¿por qué? Si Él es que tiene todo en sus manos, todo bajo su pie, ¿por qué no hacemos la voluntad de Él? Vamos a hacerla. Que vamos a salir beneficiados, segurito, sin equivocación. Hay una cita ahí que dice Salmo 104.4. 104.4 en los Salmos. Y dice el 8 más, del Hijo dice, tu trono os dio por el siglo del siglo. O sea que eso no se termina nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo está hecho. Lo que Dios dijo está dicho. Y Dios no le quita, no le da nada a nadie para quitárselo de nuevo. Porque Él sabe por qué se lo dio. No es como nosotros los hombres. Que yo puedo decir, bueno, fulano es un hombre honrado, un hombre serio. Bueno, y está conmigo como serio, y de buena primera me hace algo raro. Algo malo, que yo ya no puedo decir que es serio nunca más, ¿verdad? Pero ese es el hombre, pero aquí no es un hombre, aquí es nuestro Señor Jesucristo, el que se entregó por todos nosotros. Gloria a Dios. Y así dice, por los siglos de los siglos, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. O sea, que es para justicia, para hacer justicia. Pero ahora nosotros lo que hacemos es injusticia, porque si nosotros somos su hermano, somos su siervo, y entonces nosotros tratamos a vuestros hermanos mal. No lo conocemos, y si tenemos 10 pesos lo conocemos menos. Porque el dinero hace que nosotros no reconozcan a nadie. Hermanos y hermanas, no podemos ser así. No podemos poner las cosas materiales primero que el Señor. Según la palabra dice,
que amemos al Señor con toda tu mente y con todo su corazón. Y después al prójimo como a ti mismo. No dice más nada. Todo lo demás lo pusimos nosotros. ¿Para qué nosotros lo pusimos? Bueno, para no usar la justicia. Para no usar la justicia que dijo Dios. Dios puso su justicia para que nosotros hagamos la cosa bien y correcta. Pero no queremos. Lo lamentamos. Y así dice el 9. Amado, la justicia y aborreciendo la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tu compañero. ¿Te ves lo que él hizo? Más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todo lo hizo Él. Porque ahí dice la palabra de Dios que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo, hágase la luz. Así todo. Todo vino así. Porque así lo ordenó el padre de familia. Y así fue. Gloria a Dios. Hay una cita en Salmo 45, 6 hasta el 7. Salmo 45, 6 hasta el 7. Y dice así. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Permanece, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Todos se vuelven viejos como una vestidura. Sin embargo, el Señor no se vuelve viejo. ¿Por qué? Porque el Señor guardó todos los mandamientos que Dios dijo. Y Él es el Espíritu Santo, lo cual en el principio era el Verbo y ahora es su Santo Hijo. Así que no queremos hacer la cosa, gloria a Dios, por los siglos de los siglos, porque no queremos la palabra de Dios. No encuentra cabida en nosotros, pero no lo sé ni por qué. Porque deberíamos nosotros hacer hueco y dejar entrar, porque es vuestra vida para el futuro. Gloria a Dios. Y dice el 12, y como un vestido lo envolverá y será mudado, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los años no se acabarán, nunca, nunca. Pero ¿por qué los de nosotros son así? Que por un tiempo, porque antes no era así. Porque nos dejamos obstruir del pecado. Nos dejamos engañar del enemigo. Y desde ahí entró, ¿qué entró? El pecado. Y el pecado no hundió en la muerte. Gloria a Dios. Y así dice el 13. Dice el 13. Pues
¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. ¿Ve? A quien Dios le llamó, siéntese ahí. Nadie lo moverá de ahí. Hay una cita que dice Salmo 110.1. Salmo 110.1. Y eso nos dijo el Señor a nosotros. Pero quizás nosotros no somos así. Porque yo lo he visto con mis propios ojos. El Señor dijo que cuando alguien me invite a su casa, que nunca coja el primer asiento, sino que espere y coja uno de los que están allá atrás, lejísimo. ¿Y para qué? Dijo el Señor. Para cuando el Señor venga, quizá viene con un amigo más que yo y me mande a mí a pararme de ahí a darle el asiento a él. Pero lo bueno es cuando yo estoy allá atrás y me digo, amigo, ¿qué te busca ahí? Venga, suba aquí, siéntese ahí. Y ahí nadie me va a parar de ahí porque me sentó el jefe. Y eso dice el Señor, pero nosotros no lo hacemos así. Porque no oímos la palabra de Dios. Y si la oímos, en verdad, fuéramos, en verdad, hombre de bien. Porque la palabra está aquí. Pero nosotros, no sé cómo la leemos mal. Porque leemos la palabra y le pasamos por arriba los mandamientos y hacemos vuestra voluntad. Que yo no lo veo correcto. No lo veo correcto. Y así dice el 14, dice, no son todos espíritu ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ven? Claro que sí. Todos son hombres enviados por el Señor, pero si nosotros no queremos que esa gente que Dios envió, que nos ayuden, nos socorran, bueno, entonces ellos irán a otra parte. Habrán algunos que tendrán de a dos, porque el que no quiere no hay que darle nada. El que quiere hacer su voluntad hay que dejarlo hacer su voluntad, porque así es mejor. Gloria al Señor. Pues así dice el contexto del 2.1. Dice así, una salvación tan grande, oiga como es tan grande, lo cual nosotros estamos ignorando. O quizá pensamos que no vamos a morir nunca. Como dicen los grandes sabios, en el 2050 y tanto, en el 2000 tanto, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así. Hablan los que no conocen al Señor. Y entonces, si no conocemos al Señor, bueno, nos agarrará o nos sorprenderá, nos va a sorprender la ira de Dios, que no vamos a poderle hacer nada, nada. Alabado sea el Señor. Y así dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que atendemos con diligencia, con mucha atención a las cosas que hemos oído, porque no sea que nos delicen y no háganos nada, nos quedemos fuera en esa salvación tan grande que es la salvación. Cuando diga, yo soy
Hijo de Dios, hermano de Jesucristo. ¿Ve? ¿Quién soy yo? Si usted viene y me mira, dice, ¿quién fue que dijo eso? Yo. No, hasta se empanta usted también. Sí, pero en verdad lo soy, conforme a la palabra. En verdad lo soy. Todo aquel que cree en el Señor, dice el Señor que no será avergonzado. Sí, en verdad que sí. Y dice así el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, todo lo que se hizo mal hecho, todo lo que no se hizo correcto, recibieron la retribución. Lo mismo recibieron para atrás, para que aprendan. Y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oye, tan grande. Es una salvación extraordinariamente que si usted se sienta y pone a observar quién es usted y quién es el Señor, y el Señor le ha dado esa salvación y usted descuida de ellas, verdad que no va bien, o quizá no está bien de su mente, para sentarse un rato para pensar cómo debe actuar. Sí, para conseguir esa salvación. Porque no es grande, sino grandísima. Grandísima. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que oyeron. ¿Quién oyeron? Bueno, sabemos que los que estaban con él eran los apóstoles. Entonces, ellos nos confirman qué cosa nosotros deberíamos de hacer para que nosotros vivamos y no pierdamos esa salvación. Esa salvación. En el nombre del Señor. Y dice así el 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Ve que no es según yo quiero, no, según su voluntad. Yo no sé, veo muchos cristianos que yo lo he oído y dicen así, pero yo no lo digo. Dice el Señor que nunca me le vaya delante al Señor, pero a veces yo llego a un enfermo y de una vez voy a hacerle una oración. Y entonces digo, bueno, yo te declaro sano. Pero ¿cómo lo va a declarar? Y el muchacho sigue ahí siempre en la cama. Siempre sigue ahí, acotadito, malito. No, hay que esperar la voluntad de Dios. Recordamos que yo no le voy adelante al Señor si alguien no me pide una oración. Yo no la puedo ofrecer, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No le voy a dar la sanidad yo. No, si el Señor me da
esa sabiduría de yo saber que el Señor me dijo que fuera a hacer esto y esto y esto y esto y esto, entonces sí, ¿eh? Amén. Entonces que yo voy contento y lleno de gusto, porque sé que no voy a fallar. Pero, ¿cómo voy yo a una casa? Ah, pero fulano está enfermo, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y el Señor la levantará de ahí. Y de una vez comenzamos. No, eso no está así. Así no le vamos delante al Señor, el Señor no ha dicho nada. Nada ha dicho el Señor. Entonces, nosotros esperamos la voluntad de Dios. Por eso aquellos grandes apóstoles fueron grandes por eso. Por la obediencia. Por eso fueron grandes. Nunca se le fueron alante al Señor. Y cuando iban a hacer una cosa, lo primero que se reunían entre todos y hacían una oración. ¿A quién? Al Señor de Gloria. Entonces el Señor de Gloria confirmaba. Entonces sí lo hacían. Pero nosotros por vuestra ignorancia hacemos eso. La gente hace eso. Porque pensamos que nosotros somos los que sanamos. Señor, no podemos pensar así, que nosotros no hacemos nada. Nosotros hacemos una oración al Señor para que el Señor, conforme a su voluntad, le dé la sanidad a esa persona. Pero no que soy yo que sano, yo no hago nada. Nada. Aquí en la iglesia del Señor Gloria a Jesús. se ha hecho alguna oración, alguna persona, pero no confirmada por nosotros, confirmada por el Señor. Y digo esto, que ha sido confirmada porque el Señor le ha dado la sanidad. No nosotros, en el nombre del Señor. Amén. Dios. ¿Y quién somos nosotros? Yo no sé ni en qué sitio ni en qué lugar está la enfermedad. Pero el Señor sí la ve. Gloria a Jesús. Amén. Y entonces, pues ¿cómo yo voy a decir? No, yo te declaro sana en el nombre del Señor. Levántate. Gloria a Jesús. No, por eso yo no lo puedo decir. Porque si lo digo estoy mintiendo, lo cual el Señor no le gusta eso. Porque me le ha ido adelante. Así me No. Amén, gloria a Dios. Hacemos las cosas como el Señor. Si tenemos aquí, vamos a hacer una oración. Todos nos ponemos de acuerdo. Y todos hacemos la oración. Digo el Señor que donde hayan 2 o 3 y se ponen de acuerdo, Amén. ahí está Él. Pero si yo hago una oración, por ejemplo, si yo soy el pastor y ando con un grupo en los hospitales, vamos por ejemplo así, y llego al hospital y llego al enfermo, a donde yo me paro, todos se paran, todos los que andan conmigo. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Comienzo y hago una oración al enfermo que yo crea, al que esté ahí. Y entonces el enfermo sigue mal y a pocos días se murió. Y así no es que había Señor. No, al que el Señor sanaba, lo sanaba. Amén. Y no se moría. Al contrario, el Señor oraba y los muertos, ya muertos en la carne, revivían. ¿Ves que lo contrario que? Entonces revivían. Entonces nosotros no podemos hacerle esas cosas. Como mucha gente que lo primero que hace, no, fulano está enfermo. Perdón, vamos para allá a hacer una oración. No, eso no funciona. No funciona porque nosotros no tenemos el poder
para hacer esas cosas. Ni tenemos la orden para hacer esas cosas. Al contrario, el Señor dice que esperemos con paciencia. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. Porque, ¿quién somos nosotros? Para nosotros decir y hacer. Así es que la cosa del Señor hay que hacerla tal como Él ordenado. Y dice así, el 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Ves? Más menor. Pero con su obra se le fue arriba. Y ve que no era nada, mucho menor que ellos. Pero él hizo lo que el Señor le agradaba. Menor que los ángeles. Y coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. ¿Ve a dónde lo llevó el Señor? Eso es por hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios tiene por seguro y por seguridad de que le funcionará. Y el Señor no lo dejará solo, porque siempre estará ahí. Amén. Siempre, así dijo el Señor. Así es que, dice el 8 así, todo lo sujetate bajo su pie. Todo está bajo los pies del Señor. Entonces yo ni nadie que tenga un sentido común y que quiera hacer la voluntad de Dios, podemos hacer lo que nos dé a nosotros la voluntad con este evangelio, porque ese es el evangelio del Señor. ¿Qué sabe yo? ¿O qué sabe el otro? ¿Y qué sabe el otro? Nada, porque esa cosa viene desde lo alto, desde el cielo. Viene el evangelio del Señor. ¿Podrá yo saber algo que tuve el tiempo que ha tenido en la tierra? No. El Señor sí sabe que Él estaba allá. Entonces no podemos creer que sabemos más que Él. Como decían algunos cristianos, vamos a decirlo así. ¿Y quién es Pablo y quién es Pedro? Son cosas que casi no se pueden ni decir porque diría el que está oyendo, pero eso no está bien. Que quién es Pablo y quién es Pedro. Pero y eso fueron la gente escogido por el Señor. Escogido. Y a ellos se enseñó todos. Todos. Igual que a nosotros, porque a nosotros nos ha dado aquí la palabra. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres le han dado vuelta a la palabra de Dios. La han compuesto a su manera para usar la palabra de Dios como un negocio. Por eso, a veces nosotros queriendo saber mucho no sabemos nada. Porque la palabra del Señor la hemos cogido para negociar. Y la palabra no es un negocio, como dijo Pedro, que le dijo al hombre que quería comprarla, que eso no era un negocio. Quería comprarla para cuando él hablara o le pusiera la mano a una gente, recibiera el don del Espíritu Santo. No puede ser. Entonces, no puede ser. Son muchos ejemplos que hay, pero nosotros no, eso
no lo usamos, le pasamos por arriba. No sé por qué. Y así dice el 9. Dice el 9, ahí en el 8 hay un mensaje que dice aquí, Salmo 8, 4 hasta el 6. Salmo 8, 4 hasta el 6. Y continúa, dice, porque en cuanto le sujetó toda la cosa, nada dejó que no sea sujeto. Todos. A él. Pero toda, no como que toda la cosa le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todo, ¿te ves? Por todo. El Señor murió por todos. Y entonces solamente lo reconoce un grupito. Los otros no. O sea, eso va a pasar como pasó, como está un ejemplo en los 10 leprosos, que ellos todos le pidieron que sean sanos, y después que el Señor le dio la sanidad a todos, a cabo de un par de días apareció un solo, y el Señor preguntó, ¿y no eran 10? Sí, pero no, el único que lo reconoció fue ese solo. Ese lo reconoció que había sido sano y que el Señor le dio la sanidad y por eso mandó. Entonces el Señor le dijo, ve ante el sacerdote y haz lo que él dice. Entonces ya ese estaba sano y quedó sano. Y eso pasa con nosotros. Si nosotros no hacemos lo que dijo el Señor, entonces nosotros vamos a seguir siendo una enfermedad, como antes lo eran. Porque como hombre vamos a quedar igualitos. Porque en que tenemos la salvación aquí tan grande, no vamos a ver la salvación. Porque andamos buscando otra cosa. Eso viene siendo como los que se fueron de la presencia del Señor. Cuando el Señor le dijo a Pedro, y vosotros también queréis irse. Pero Pedro, muy inteligente conforme a la voluntad de Dios, le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si usted tiene palabra de vida eterna? Ve, ese había reconocido que él tenía la vida. Amén. Los otros se fueron porque no lo habían reconocido. Y es lo que está pasando ahora. Pues sí, gloria a Dios. Y así dice el 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos. Dice el 10, porque convenía aquel por cuya causa son toda la cosa y por quien toda la cosa susciten, que habiendo de llevar mucho hijo a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, para él llevar todas esas cosas, para obtener todas esas cosas, tuvo que tener aflicción, sufrir. Por eso el cristiano que no sufre, no hay algo que tiene que examinarse porque no está bien. Porque el cristiano es para sufrimiento. Porque el Señor nos entregó la obra de Jesucristo a nosotros, para que nosotros la continuemos. Gloria. Por eso tenemos que sufrir. Y si no sufrimos hay algo que no está bien. Tenemos que examinarnos. Y dice así el 11. Porque Él que santifica y lo que son santificados de uno son. Todo por los cuales no se avergüenza de llamarnos hermano. ¿Ve? Dice los santificados y los que son santificados. Que no nos se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos, hijos de Dios, porque así es que dice la palabra, que Dios, nosotros seremos a Dios hijo y Él no será padre. En otra parte dice que nosotros seremos pueblo y Él será vuestro Dios. Pero al final es así. Pues sí, entonces no podemos nosotros dejar de hacer la voluntad de Dios por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna razón. Porque el dejar de hacer la voluntad de Dios es morir. Gloria al Señor. Y dice así el 13. El 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Ve? En medio de la congregación te alabaré. ¿Ve? Que lo va a alabar en medio de la congregación. ¿En la congregación de quién? De Jesucristo. No en la congregación del hombre. Porque por eso dice el Señor que nos congreguemos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Es donde está el Señor, donde mora el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así el 13, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio, los hijos de Dios me dio, gloria a Dios. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué van a hacer ellos? Aquí dice, así que, por tanto, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gloria a Jesús. Esto es porque se hizo carne, porque el Todopoderoso sabe todo. Lo hizo carne para padecimiento, porque solamente así, Él padeciendo así en su carne, podía detener al enemigo, porque Él lo tenía todos. Él era el jefe del mundo. Pero
con los sacrificios, vituperio, martirio, padecimiento, sufrimiento, lo detuvo. Y por eso le quitaron el imperio. Hay una cita que dice ahí, Isaías 8:17. Isaías 8:17 y 8:18. Y 8:18. Y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor. Dice así, perdón, dice así, dice el 15, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los que tenían temor estaban sumisos. No se levantaban, no siempre estaban ahí tranquilos. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Y dice así, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ves? A la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque eso era lo que buscaban al Señor. Porque los ángeles no, sino la descendencia de Abraham. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que gustasen seguir al Señor y para que tuvieran conocimiento de Dios por medio de Abraham. Gloria a Dios. El 17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano. Tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para serle fiel a Dios. No a que a no, a Dios. Para expiar los pecados del pueblo. Así, gloria a Dios. Y así mismo, ahora no es así. Ahora los pecados se perdonan a través de la fe. Por la fe se perdonan todo pecado y toda iniquidad. Pero como muchos lo hacen de una manera y otros de otra, otros consideran que el bautismo no es nada. El bautismo lo tienen como un hobby, como para irse a los ríos, irse a tal parte a gozarse un tiempo. Y no es así, porque dice Dios que recibirá el don del Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no vive, porque así fue que dijo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dice así el 18, pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros sabemos y reconocemos el sufrimiento de Cristo, los vituperios de Cristo,
lo que Él sufrió, lo que Él pasó, que no tuvo paz nunca, entonces nosotros no vamos a tener problemas, porque el Señor es poderoso para hacer toda esa cosa. Pero dice aquí, a lo que hacen la voluntad de Él, no a todo el mundo. A lo que hacen la voluntad de Dios, Él es poderoso para socorrerle. Porque Él puede y sabe socorrerlo. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor y vuestro Padre, Jehová de los ejércitos, que hizo posible todas las cosas para que nosotros viviéramos, llamado a ser santos desde antes de la fundación del mundo. Pues aquí dice el 3.1, dice, Jesús es superior a Moisés. Y es como nosotros, por ejemplo, la gente que comienzan a llamar a Miguel, a Santiago, a etcétera, etcétera, pero ninguno podrán hacer nada. Nadie puede hacer nada porque todos están durmiendo. Y el que está durmiendo está por allá aislado. Tenemos que cambiar el sistema. Llamar a Jesucristo nuestro Señor, que ese siempre está despierto. Porque Él es el que vela por todos nosotros. Y dice así, por tanto, hermano, santo, participante del llamamiento celestial. Entonces, santo participante del llamamiento celestial. Considerar al pastor y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa es la profesión de nosotros y Él es vuestro guía. No podemos decir que somos nosotros. Nosotros hacemos todo eso por vía de Él. Y si pensamos que lo hacemos por vía de nosotros porque somos sabios o somos inteligentes, entonces estamos fracasados. Porque nada estamos haciendo. Y dice así el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Tú ves? En toda la casa de Dios. Dice así, hay una cita ahí, dice número 12:7. Número 12:7. Bueno, Moisés era encargado de todas las cosas, de todo el pueblo de Dios. Ahora Jesucristo es encargado de todos nosotros. De todos nosotros. Nosotros, ¿no dice la palabra que nosotros somos el templo de Dios? Si nosotros somos el templo, somos la casa. Y Jesucristo es el que está encargado de toda esa cosa. Pero a Él oí. Porque si no lo oímos a Él, usted y yo y cualquier otro está incierto. Está incierto ¿por qué razón? Porque no conoce la verdad. Y si no conoce la verdad, entonces no es libre, porque la verdad es que no hace libre a nosotros, a todo aquel que busca del Señor. Y si queremos ser libres, tenemos que seguir la verdad.
la pisada del Maestro, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, porque ahí está el Señor. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Pues dice así el 3, porque de todo, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, Digno es que ¿cuánto? Estimado, digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, que la casa el que la hizo. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, Jesucristo es el autor de toda la cosa. Y él le entregaron la casa a él para que él la cuide. Para que no deje perder ninguna. Y dice 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo esta casa es Dios. Dios fue el que hizo esa casa. Esa casa hay que cuidarla porque no es hecha de cualquier cosa. Y dice 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, ¿ve cómo? Como siervo, lo que somos nosotros, para testimonio de lo que se iba a decir. Para testimonio de lo que se iban a decir. Pero si le ponemos asunto a esto, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿ve? Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Vemos? Nosotros somos la casa, lo que el Señor cuida. Gloria a Jesús. Y entonces si nosotros no le ponemos asunto al que nos protege, al que nos cuida, al que nos dirige, entonces nosotros somos unos muertos. Gloria a Dios. De fuente segura. De fuente segura. Porque Moisés cuidó la casa verdaderamente, pero no como hijo, sino como siervo de Dios. Amén. Gloria a Israel. Pero el Señor es como hijo suyo. La casa que hizo Dios no le entregó a nosotros. ¿Cuál es? Nosotros somos el templo de Dios, como dice la Escritura. Amén. Aleluya. Pues gloria, dice el 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, no es nadie, nosotros. Si retener, eso, aquí está lo bueno, si retenemos firme esta hasta el fin, ¿ven? Como todo tiene su precio, nada es gratis. Gloria a Dios, aleluya. Todo tiene su precio. Aquí usted puede tener todo lo que dijo el Señor, pero cuando usted permanece hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Todo es nuestro, pero tenemos que estar firmes. De lo contrario, Amén. moriremos. Lo lamentaremos en aquel día. El problema es que no va a haber cómo nosotros volver y decir la gloria a Dios, aleluya, como dijo las 5 vírgenes, denos de vuestro aceite. ¿Sí? No se va a poder.
no se va a poder, porque ya no nos pertenece. Es ahora que nos pertenece nosotros tener aceite en vuestra vasija y en vuestra lámpara. Aceite bueno, aceite para alumbrar el camino del Señor, para no estar oscuro. Pensemos en eso, porque de lo contrario no vamos a llegar a donde nosotros queremos ir. Y dice arriba el contexto del 7, el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios. Es el reposo del pueblo de Dios. Hay que ver cuál es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el que hace, el que estaba diciendo aquí arriba, el que permanece hasta el fin. No hay más. No hay más pueblo de ahí para allá. Los que no permanecieron, entonces no entrará ahí. Y dice el contexto, dice el capítulo, por la cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, si oye la voz de quién, del Espíritu. Pero ¿quién es el Espíritu? Es el Señor al que Dios le entregó la casa. Dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, como aquel día que no quisieron obedecer, lo mismo que se está haciendo hoy. No quieren obedecer a la palabra de Dios. Quieren obedecer al mundo. Quieren obedecer a la envidia. Quieren obedecer a la codicia. Quieren obedecer a la vanidad. Todas esas cosas que proceden del mundo, a eso obedecen. Porque ese le da lo que ellos quieren. Todo lo que ellos quieren, eso reciben. Cosas terrenales. No como el tiempo antiguo, porque ya todo está de antes, como dijo el hermano, que si nosotros recibimos, no exactamente nosotros, sino los demás, pero todos, si recibimos las cosas espirituales del pueblo de Dios, bueno, porque nosotros demos algo de lo material, estaba bueno, para pagar algo. Pero aquí, el hombre de hoy no quiere obedecer a la verdad, sino quiere continuar con la vanidad. Y en Santiago dice, y todo aquel que es amigo del mundo, irrevisiblemente es enemigo del Señor. ¿Ve qué difícil? Pero ¿cómo el Señor me dará la vida a mí si es mi enemigo? Si yo me he hecho enemigo de Él, por no guardar sus mandamientos, que no son tan difíciles. Sabemos que nadie es perfecto, de eso estoy seguro. Nadie es perfecto, pero ¿para qué nadie es perfecto? Quizás muchos no lo saben, pero gracias a Dios que Dios me dio el porqué. Porque Dios es grande en gracia y en misericordia y en amor. Y Dios quiere usar todas esas cosas en nosotros, en su obra. Entonces, como la usó la misericordia en David. Si no, David no vive. Entonces, como
como fue Dios, Dios tuvo misericordia y no dejó que muriera. Y así mismo somos nosotros no somos tan fuertes ni tan perfectos para nosotros estar 100%, no, porque es que Dios, el único 100% es Jesucristo, Amén. el único. Después nosotros fallamos en algo. Por eso dijo Dios, perdonad tus hermanos, que perdonaran y que usaron la misericordia. ¿Para qué? Para Él usar la que Él tiene. Él tiene mucha. Para Él usarla también con nosotros. Con todo aquel que use eso, Él lo va a usar. Como el hombre que le debía el dinero al rey. El rey lo llamó, le dijo, venga acá, tráigame a fulano, se lo llevaron. Quiero que me pague el dinero que me debe. Y se tiró de rodillas, de todas maneras se tiró. Señor, yo no tengo dinero. Yo le pagaré poquito a poquito, pero se lo pagaré. Bueno, el Señor por su misericordia tuvo piedad, porque le iba a vender la mujer, la familia, todo el mundo se le iba a vender. Pero por la misericordia del rey, no le vendió la familia, le dejó su familia y le perdonó la deuda. ¿Ve? Eso es la misericordia. Pero ¿qué pasó? Supongamos que, no me recuerdo cuánto debía, pero había uno que, si él le debía, por ejemplo, 200 denarios al rey, había uno que solamente le debía algunos 50 de los siervos, de los consiervos de él, y porque él fue allá para que le pagara y dijo que no tenía, cogió y le dio golpe que eso daba hasta miedo, para que le pagara. Usted tiene que pagarme, ese es mi dinero. Bueno, los otros, adoloridos por los padecimientos de su compañero, fueron a donde el rey. Y el rey, cuando oyó eso, fue allá. Oh, pero tú no debías tantos miles, tantos cientos, y te lo perdoné por misericordia. Y tú a este que nada más te dé unos chelitos, tú no pudiste perdonarlo. Bueno, entonces le vendió todo lo que tenía, y a él también, para recuperar su cuarto. Y salió de él. Pero un hombre malo, porque perdónale sus chelitos de muchachos. ¿Ve? Gloria a Dios. Pero así que somos y así es que estamos. El hombre no quiere obedecer a las palabras del Señor. No sé por qué. Bueno, pero el Señor sabrá. Este es el Evangelio del Señor. Y así dice el 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años. Oye, 40 años viendo la obra del Señor que eran buenas, y aún así lo tentaron, porque no le estaban poniendo asunto a la obra del Señor, sino ellos estaban poniendo el asunto a las cosas de ellos. Y así mismo está pasando ahora, que las gentes, muchos, no todos, pero muchos de los pastores le dan un papel como un tiquete a los miembros para que paguen el diezmo, y cuando no lo han podido pagar, lo echan de la congregación por tanto tiempo, o le ponen un castigo. ¿Y a dónde dice esto la palabra? No lo dice en ningún lugar, porque Dios dio el Evangelio gratuitamente. Pero ellos lo hacen así, dando a entender que es el Evangelio de ellos. Y si es el Evangelio de ellos, bueno, hay que dejarlo, el Señor le sacará cuenta después.
Y así dice el 10. A causa de lo cual me disgusté. ¿Tú ves lo que pasó aquí? El Señor se disgustó. ¿Por qué? Porque esta gente no le pusieron asunto a la obra del Señor, sino a lo que ellos querían. Digo, se disgustó ¿con quién? Con la gente. Y dijeron, ciertamente andan vagando en su corazón. Dijo él, anda vagando en su corazón, no se afirman. No está como dijo aquí, el que permaneciera hasta el fin. Aquí no, andan de aquí para allá y de allá para acá. Esas no son las palabras del Señor. Que las palabras del Señor son que quieren que nosotros permanezcamos firmes en su palabra y en todas sus cosas. Y dice así, dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. ¿Tú ves? No han conocido el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no le han puesto asunto al Señor. Lo que el Señor hace, no, para ellos no lo está haciendo. Pero el Señor lo hace. Bueno, así que, pero así es el mundo. Como dijo Moisés a su consiervo, que ellos no se daban cuenta que sus zapatos tenían 40 años y no se habían gastado, poniéndose todos los días, y la ropa. Pero Moisés se había dado cuenta, pero ellos no, que la usaban. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo asunto a la obra de Dios. Pero a nosotros nos conviene mucho que le pongan asunto a la obra del Señor porque es buena. Porque si no vamos a tener tropiezo. Y dice así el 11, por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. ¿Ves? Que juró en su ira, no entrarán a su reposo. Pero para entrar al reposo del Señor hay que permanecer hasta el fin. Amén. Hasta el fin. El que no llega hasta ahí, no le vale que haga lo que haga, o que sea bonito, que sea nada, que no llega. Amén. Porque es hasta el fin. Como dice el Señor, en los postreros días, dice el Señor, pero ese es el fin, los postreros tiempos. Ahí es que Dios va a ejecutar todas estas leyes que están aquí. Y dice así el 12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de nosotros, de vosotros, corazón malo. Entonces, ¿para qué? Para que no se haga eso de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El Señor no lo avisa con mucho, que no haya entre nosotros corazón malo para apartarnos de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. El único que vive de todo, el único, no un solo vive. Y dice así el 13, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engañador del pecado. ¿Tú? Para que ninguno endurezca por el engañador del pecado, que es Satanás. Amén. Para que nadie se endurezca. No permita, como dice la palabra, que no nos dejemos vencer del mal. Amén. Sino que venzamos con el bien al mal. Pero si no entendemos, entonces lo hacemos, sin darnos cuenta, por ignorancia. Es lo que dice el Señor.
Pero aquí arriba dice en el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin vuestra confianza del principio, desde el principio. O sea, para que tengan vuestra confianza desde el principio, que no fallemos, que siempre estemos ahí, esperando la voluntad de ¿quién? De Dios. Sin fallarle, nunca. Y el Señor nos mirará. Desde el principio. Y dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como cuando ellos provocaron la provocación de Core. Ellos hicieron algo que estaba muy malo y que Dios no le agradó. Aquí hay una cita, dice el Salmo 95, 7 hasta el 8. Salmo 95, 7 hasta el 8. Eso fue donde ellos le provocaron y el Señor no le agradó. ¿Pero por qué le provocaron? Porque se pasaron todos esos 40 años junto con Dios, haciendo la voluntad de Dios, y no conocieron a Dios. Siempre dice el Señor que siempre estaban vagando en su corazón. Nunca conocieron su camino. Que eso es lo que está pasando ahora mismo, porque la gente, enciendo cosas que dé dinero, con eso se van. Pero hay dinero que no se pueden usar. Muchos es que no quieren trabajar y usan la artimaña del error para obtener dinero. No podemos, porque primeramente el evangelio es gratuitamente. Segundo, que el Señor no quiere que nosotros le quitemos lo de la comida a vuestros hermanos, que es muy malo. Así es que nosotros vamos a seguir la pisada del Señor, siempre, siempre, siempre. Y dice así el 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? No todos, no todos. Muchos hicieron lo malo, porque la gente somos así. Muchos hicieron lo malo, pero dice aquí, ¿y con quiénes estuvo el disgustado? 40 años. ¿No fue con lo que pecaron? Con eso que hicieron lo malo, por no hacer la voluntad de Dios, con eso estuvo disgustado. Cuyo cuerpo cayeron en el desierto. Murieron por ahí rodando de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué murieron por ahí? Por hacer lo malo. Pero a nosotros, si no hacemos lo que dijo el Señor y permanecer hasta el fin, nos pasará lo mismo. Pero no ahora. En el fin, cuando no vamos a poder defendernos, no vamos a poder decir, déjame venir,
y yo voy a seguir la palabra. No, no se va a poder ya, porque ya va a estar todo consumado. Porque el Señor dice que no conocieron su camino. Y dice el 18, y a quienes juré que no entrarán a mí, no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Lo que desobedecieron no entrarán. ¿Ve? Cuando ya usted tiene más de la mitad del camino recorrido y en el final lo tumba, no debe de ser. Hay una cita en número 14:1 hasta el 35. 14:1 hasta el 35. Y dice el 19. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fue porque no creyeron. Vamos a creer, hermano, al Señor, que es la única salida que tenemos. No hay más salida. Solamente esa tenemos y no tenemos más salida. Así es que, si no hacemos esa, vamos mal. Y aquí dice que no pudieron entrar. ¿Por qué no entraron? Por causa de incredulidad. No creyeron. A no creer al Señor, bueno, entonces murieron. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta aquí nos ha traído el Señor. Si alguno quiere seguir al Señor, si alguno quiere continuar con el Señor, si alguno quiere aceptar el Señor, acepta el Señor y siga la pisada del Maestro, haciendo lo que está en la palabra de Dios en su nombre, no haciendo las cosas conforme a vuestra concupiscencia, o sea, a vuestra voluntad. Amén. No. Hágala conforme a la voluntad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el autor de la vida. No hay más quien pueda ayudarnos, quien pueda defendernos, quien nos pueda cuidar, porque dijo el Señor que el Señor lo puso todo bajo su pie. O sea que no quedó nada fuera. Así, Señor, queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga, Dios le proteja y le cuide y le libre de todo mal. Y seguimos la pisada del Maestro. Y a Santi y a Mari, que Dios se le bendiga y le cuide y le guíe, y que sean buenos administradores de la gracia de Dios, ya que el Señor Dios, por su gracia, por su misericordia, nos puso en su trabajo, en el trabajo que le dio a Jesucristo. Y a todas las hermanas y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios le guarde y le proteja a todos.